Hola a todos, ¿cómo les va? Qué bueno verlos de nuevo con esta serie para deportistas que tanto bien nos hace, sobre todo a los que preparamos, ¿no? Siempre la palabra, la búsqueda, la guianza, siempre el primer aprendizaje pasa por nosotros. Entonces uno cuando está estudiando, está ahí armando, copiando, pegando, escribiendo, pensando, reflexionando, siempre las enseñanzas comienzan a pasar por uno y uno siempre es muy bendecido cuando está en esta preparación de la serie para deportistas. Venimos bien, hoy la verdad que estoy contento porque esta semana nos escribieron muchas personas que, que ven la serie, que se nutren de esas palabras y que después las reflexionan, que después pueden volcarlas en sus partidos, antes, durante o después. Y un poco ese es el objetivo, ¿no? Que la palabra, en este caso que sale desde este lugar, que tiene que ver con el carácter, básicamente, que estuvimos trabajando en estos últimos lunes, pueda ser herramientas prácticas para que ustedes dentro de sus lugares puedan, en este caso, utilizar. Muy bien, vamos al tema de hoy. Venimos trabajando el carácter del deportista y vamos a hacer la tercera charla del mismo tema con diferentes puntos, entendiendo que uno de los aspectos que no se está entrenando en los deportistas es su carácter. Se entrena la parte física, se entrena la parte de fuerza, se entrena diferentes capacidades, pero cuando vos escuchas a la persona hablar, internamente tiene un vacío, tiene una sequedad. Entonces necesitamos que los deportistas sepan algo que es muy importante. Somos seres tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo lo entrenamos todos los días. El alma está estimulada, ¿no? El alma tiene una mente, una voluntad y unas emociones. Por lo tanto, el alma tiene un estímulo, a veces bueno y a veces malo. Pero lo que no sabemos, en la mayoría de los casos, es que tenemos un espíritu. Y nuestro espíritu tiene conciencia, tiene comunión y tiene intuición. Esas tres partes son sumamente importantes. Y estas partes, en este caso, y voy a hacer un poquito de enseñanza, cuando yo recibo a Jesús en mi corazón en un acto de fe, hablando y creyendo que Él murió y resucitó entre los muertos, y yo declaro esa confesión, mi espíritu, que hasta ese momento puede haber estado muerto, ahora cobra vida. En el momento que cobra vida, esas capacidades, la comunión, la intuición y la conciencia, se activaron. Y ahora esa capacidad, ese espíritu, está vivo en mí. Ahora, un deportista tiene carne, entrenada todos los días, alma, que es el asiento de la personalidad del ser humano, donde está el intelecto, la voluntad y las emociones, que es lo que es la persona, pero ahora tiene espíritu, tiene comunión, tiene intuición y tiene conciencia, sabe lo que a Dios le agrada, sabe lo que Dios quiere. Entonces nuestro trabajo lunes tras lunes y en cada espacio que nosotros tenemos es ejercitar ese espíritu, entrenar ese espíritu, darle palabra a ese espíritu, porque el espíritu crece por la palabra. Por la palabra ese espíritu crece. Puede ser que un espíritu ahora tenga vida, tu espíritu tenga vida, pero si no lo alimentas, ese espíritu se muere, se está desnutrido, no está regado. Entonces nuestro trabajo, tu trabajo, es que este espíritu ahora alimentarlo diariamente. Es como una fogata que necesita estar encendida
diariamente. Y tu trabajo es llevar a cada rato un palito para mantener encendida esa llama. Ese es tu espíritu. Lo que nosotros tratamos de hacer todos los lunes es alimentar ese espíritu y que tenga vida con lenguaje deportivo y que sea fácil de entender, que sea práctico. Ese es nuestro trabajo. Por eso vamos a trabajar el carácter del deportista 3. Muy bien. El punto número 1 a trabajar de un deportista que desarrolla este carácter es la sumisión, es ser sumiso. Ese es el punto número 1. Arranco con este punto porque ser sumiso es ser obediente y condescendiente. Y quiero hablar de la palabra obediencia, que me interesa y mucho que ustedes la ejerciten. En Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Wow. Cuando uno lee esto dice, debemos aprender el principio de la autoridad, porque las autoridades son puestas por Dios y han sido establecidas por Dios. Y cuando yo me opongo a una autoridad, me opongo a lo que Dios produjo en un lugar, al orden que Él quiere llevar. Y me gusta porque algunos solo pueden enseñar a otros a cumplir órdenes en términos de fútbol, en términos de ser técnico, de ser preparadores físicos, de ser capitanes, pero ellos nunca se someten a nadie. Es como que a muchos les gusta mandar, pero no les gusta recibir órdenes. Entonces, cuando yo aprendo este principio, entiendo que la mejor persona, el mejor carácter de la persona es aquel que sabe dar órdenes, pero también que puede recibirlas. Es como que alguien que no recibe órdenes no tiene la autoridad para dar algo, porque lo que está dando, lo está dando desde él mismo. Entonces podemos ver que la sumisión es un elemento de la vida divina, de la vida del espíritu, de esto que le estoy hablando. Si alguien tiene el espíritu activado, esta vida que porta debería ser natural obedecer. ¿Por qué? Porque los que poseen esta vida del espíritu activada, no consideran vergonzoso someterse a alguien y recibir órdenes, sino que lo consideran apropiado. Wow, me conviene ser obediente. Me conviene no pelearme con el técnico. Me conviene no pelearme con el presidente. Pero es una vida, una naturaleza que sale de tu espíritu, que sale de donde está Cristo. Y esto es importante porque el que da órdenes asume también una gran responsabilidad, mientras que aquellos que la reciben no asumen ninguna responsabilidad. Por eso es una bendición poder escuchar a otros y ser cubiertos en todo. Es como cuando vos sos parte de un equipo y el técnico te pide una determinada función y vos la haces. Y tal vez perdieron, pero te quedas con la paz en tu corazón que aprendiste a obedecer la orden que te dio la autoridad del lugar. Yo sé que este es un tema muy amplio, que tiene diferentes matices, diferentes ejemplos, y qué pasa cuando una autoridad es mala y te dice mal las cosas y a él no le gusta obedecer a su autoridad. Yo sé que hay miles de ejemplos y miles de casos que uno puede
ver como un mal ejemplo. Pero debemos entender que pueden ser, que esta es la regla, pero también hay puntos que no son parte de la regla, sino, uy, se me fue la palabra, lo que es la regla y lo contrario, excepción. Qué bien, gracias, Nasa. Entonces, la regla es obedecer a la autoridad. La excepción es no obedecer a la autoridad. Y tenemos en un equipo muchas reglas, pero alguna excepción. Cuando uno hace de la excepción una doctrina, uno comienza a decir, no, porque él lo hizo, yo también lo puedo hacer. Voy a desautorizar al técnico. Aunque eso era una excepción, yo me sumé al hecho o al acto de él, pero en el fondo yo estoy rompiendo una ley que me bendice a mí. Y yo no tengo que moverme por la mirada del hombre. Yo tengo que moverme en este caso por la regla. Y la regla es obedecer a las autoridades. Entonces la sumisión es una característica, es un carácter de una persona que se desarrolla bien. Número 2. Wow, acá voy a entrar en un punto muy importante para alguien que quiere llegar alto, para alguien que quiere tomar decisiones, para alguien que quiere cumplir objetivos. Y lo voy a trabajar, pero va a sonar duro el título. El carácter de un deportista, en este caso, es sufrido. Wow, ustedes me dicen, pero Dami, ¿sufrido no será mucho? El sufrimiento obra maravillas interminables. El sufrimiento obra maravillas interminables. Hay algunas cosas por las que no podemos pasar sin tener sufrimientos. Ejemplo, un deportista que por 10 años se entrena en el anonimato, donde nadie lo ve, que pasa frío, que duerme en una pensión, que se va de su casa, que deja a su mamá, deja a su papá, que pierde los cumpleaños, que no come bien. Y un día él firma un contrato, él debuta en primera y en ese momento él recuerda que el sufrimiento marcó su carácter. A veces nosotros queremos tomar atajos, ¿no? Pero cuanto más sufre, tomemos bien esta palabra, cuanto más sufrimiento tiene una persona, más útil va a ser en ese lugar, más va a disfrutar, más se va a apropiar, más responsabilidad va a tener. Cuando a uno le cuesta, en este caso, ser padre y un día tiene un hijo, a su hijo lo cuida. Pero cuando uno tiene muchos hijos, como que pierde, en este caso, la responsabilidad, el criterio del valor que tiene un hijo sobre el planeta. Por eso, muchas veces, el que no está dispuesto a sufrir, no está dispuesto a obtener grandes logros. Y hay un proverbio antiguo muy apropiado para esto que dice, el que sobrelleva los peores sufrimientos es el mejor entre los hombres. Es decir, no vamos a llegar a un lugar si no estamos dispuestos a sufrir. En términos desde la palabra, si yo no viajo, si yo no asumo el predicar la palabra, no hago una casa iglesia, no le hablo a una persona del Señor, no propongo cambiar mi vida, organizar mis horarios, reunirme, si yo no tomo el riesgo de sufrir, en este caso, para que dé vida, no estoy apto para obtener un fruto, no estoy apto para tener un resultado. Entonces necesitamos hablarle de esto a los deportistas, que el sufrimiento es parte clave de la carrera, que el sufrimiento que un jugador tenga forma carácter, te hace duro, te hace disciplinado,
te hace una persona apta para llegar a los lugares. Si uno pudiera ver la radiografía de cientos de deportistas, veríamos que en los deportistas más exitosos que podemos ver en la televisión o estar cerca, vamos a ver el sufrimiento de salir de su casa, el sufrimiento de toda una familia, el cuando se iba en la bici, el cuando se iba en el colectivo, cuando no le alcanzaba. Y hoy podemos convivir con ese deportista, pero tal vez también en este momento juega con una lesión, juega con 2 operaciones en sus rodillas, juega con un desgarro mal curado, entonces le duele. En fin, hay cuestiones que son muy profundas y no podemos querer lograr algo sin esa clase de sufrimiento. 3, el ser humilde, el carácter del deportista en ser humilde. Una persona debe tener metas altas, pero debe conducirse de manera humilde. Me gusta esto porque nosotros convivimos con diferentes jugadores en diferentes categorías y la humildad no es una característica por lo que tienen ni por el lugar donde están en este momento, sino que la humildad es una característica de su corazón. Romanos 12:16 dice que debemos asociarnos con los humildes. Y me gusta esto porque podemos ayudar a otros solo si tomamos una posición humilde. Cuando alguien es humilde, se puede asociar con los necesitados. No importa cuán respetada sea o en qué alta estima se tenga una persona, esta debe tomar siempre una posición humilde. Siempre. Es como quiero vacunarte. No hay ningún atributo personal, ningún logro que te lleve a creer que sos mejor que alguien. Tu trabajo no te hace mejor que alguien. Tu trabajo público no te hace que tenés más valor que otra persona, porque para el Señor todos somos importantes, todos somos su creación. Entonces, el hecho de que juegues no te hace tratar mal a los mozos, no te hace tratar mal a los utileros, al masajista, no te hace no saludar al portero, no te hace que cuando llegues a tu casa, tu esposa te tiene que atender. No, eso no marca la humildad, en este caso, de un deportista. Y ahora uno tiene que aprender a partir de la palabra. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice: Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes da gracia. Wow, uno que va conociendo el corazón de Dios dice, Dios resiste a los soberbios. Quiere decir que una persona soberbia no es agradable a Dios. A Dios no le agrada. Sí, pero ahora mira, hace goles, se acaba de comprar un auto, una casa, va a ir a una competencia internacional, pero siempre vuelve al mismo lugar. ¿A quién buscamos agradar? ¿A Dios o a los hombres? Este tiene que ser un norte de tu vida. Yo sé que las luces, la espuma, los flashes a veces encandilan, pero nosotros tenemos una mirada hacia lo eterno. Cuando termine la carrera del futbolista, cuando ya no haya fotos, cuando ya no haya periodista, cuando ya no haya nada de esta espuma, lo que va a quedar es la mirada de Dios sobre tu vida. Y todo lo que hayas edificado conforme a la palabra de Dios va a tener sustento. Pero toda la espuma se va a bajar, los flashes se van a apagar y no va a haber pedidos de autógrafo, no va a haber nada de eso que en este momento te está encandilando. Entonces, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ese debería ser como un lema, ¿no?, de nuestro caminar. Tengo que ser humilde porque a Dios le agrada.
La humildad es una característica, tengo que volver. Yo no sé en dónde te encontró Dios en este momento, pero si hay cosas en el vestuario o en el viaje que no están funcionando bien, no pasa nada. Si antes cuando era chico te ibas a andar en bici hasta el entrenamiento. Nosotros cuando jugábamos en Estrella Roja, teníamos 10, 12 años, nos cambiábamos al costado de la cancha en invierno. Y mi mamá, mi papá, los papás de los chicos nos traían el mate cocido con criollo para calentarnos. Y a veces cuando uno va a primera, pierde el sentido del amateur y empieza a quejarse porque el vestuario, porque está sucio, porque el viaje, porque el colectivo, y comenzamos a tener una queja, una soberbia comienza a dar vuelta en nuestros corazones. Es que los botines, es que los tapones, es que el técnico, hay algo que tiene que cambiar dentro nuestro porque a Dios le agrada el ser humilde y el convivir con lo que Dios te está dando. A veces te va a tocar en vestuarios de primera, a veces te va a tocar en vestuarios que no son de primera, a veces te va a tocar canchas buenas, otras canchas no van a ser tan buenas, no importa, te has decidido dedicarte al fútbol, qué bueno, gloria a Dios, disfrútalo, amalo, honralo, pero sobre todas las cosas, que sea para Dios. Amén. Bueno, 4. Pobre, esta mesa está pobre, tiene un bizcochuelo pobre, de espíritu. Pobre de espíritu. El mundo codicia posición y riquezas. El mundo codicia posición y riqueza. Pero un deportista que ama a Dios debe tener ganas siempre de aprender, de buscar, de depender de Dios. Un deportista que pone en primer lugar a Dios tiene otra forma de ver la vida. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Un deportista tiene 30 años, 32 años, y en el fútbol, ahí vos ya sabes más que el técnico. Ahora vos sos el que mandás en el vestuario. Ahora vos tratás mal a los más chicos. Y en la condición delante de Dios, tenemos que ser humildes, aprender de los chicos, aprender de los técnicos, aprender de los profes, aprender y aprender, leer, ser un libro abierto, con páginas en blanco, dispuesto a escribir una y otra vez, que la vida te vuelva a enseñar, tanto de lo bueno y de lo malo. Uno nunca sabe lo que es ser técnico de un plantel de primera división hasta que es técnico. Pero el jugador cree por este ego que sabe más que el técnico. Entonces yo haría esto, pero ahora vos sos jugador, el técnico es el técnico. Que yo, si fuera presidente del club, haría esto, pero vos sos jugador, el presidente es el presidente. Cuando vos no seas jugador, vas a ser técnico o vas a ser presidente. Como que necesitamos volver al lugar donde tenemos que volver. Como deportista, dar nuestra versión, nuestra mejor versión. Y si el llamado de la vida, en este caso algún día, es ser presidente o ser técnico, buenísimo, prepárate, aprende. Pero ahora sos un deportista y tenés que ser humilde para aprender. Número 5, constante. Me gusta porque ser constante significa perseverar. Un deportista que no es constante, que no persevera, no es un buen deportista. No ha desarrollado un buen carácter. Tenemos que ser constantes. ¿Por qué? Porque lo mejor generalmente se guarda para el final. Es como que cuando todo esto pase, vas a ver que te vas a encontrar con buenos resultados. Todo lo que crece rápido se marchita rápido. Quiero que sepas eso, porque cuando vos pones la mirada en Dios, a veces algunos van rápido
y vos pensás que esa rapidez te está dejando afuera. Y esta es una carrera personal, en la cual esta carrera no es contra alguien, no estás compitiendo, estás buscando, como escribió mi mentor, la mejor versión de vos mismo. Ese es tu trabajo, la mejor versión de vos mismo. Y me gusta porque no se puede obtener nada profundo de peso o de calidad superior en corto tiempo o por casualidad. En las cosas espirituales, la podemos trasladar también a lo deportivo, no hay atajos. No hay atajos. Nosotros no podemos tomar atajos. Yo a los 13 años quiero jugar en primera y quiero ser el capitán. No, hay un camino. No, quiero lograr una meta, quiero mejorar un tiempo. No, hay un camino. Te va a llevar a ser constante. La constancia y la perseverancia son los requisitos necesarios para ganar lo excelente. Alguien que quiere ser excelente, la radiografía es que sea constante y perseverante. Y me gusta porque yo muchas veces lo llevo a la palabra. Y muchas veces hay verdades bíblicas que al principio son incomprensibles. A pesar de que nosotros deseamos conocerlas, pero finalmente las entendemos por medio de leer continuamente y que eso sea algo revelado. No es en un momento, es la persistencia. Cuando yo me pongo a leer un versículo bíblico y no lo entiendo, lo vuelvo a leer, no lo entiendo, lo vuelvo a leer, lo releo hasta que me lo aprendo de memoria y un día esa verdad ahora ya es mi verdad. Muchos resultados deportivos vienen después de la gran perseverancia que algunos tuvieron en su carrera. Ser constante no es codiciar resultados grandes y rápidos. Hay un dicho antiguo que dice, una gotera finalmente penetra en la piedra. Esto es espectacular porque en el reino, como en el deporte, el que no es constante, el que no es perseverante, no es apto para obtener un resultado. Tenemos diferentes edades en el ministerio, en consejería, y hablamos, y siempre le decimos lo mismo. Este camino es un camino largo, es un camino de despertarse todos los días pensando que vamos a empezar de nuevo, que tenemos una nueva oportunidad. Y si el domingo perdiste o no jugaste, el lunes empezás de nuevo. Y si el domingo ganaste y jugaste poco, el lunes empezás de nuevo. Es decir, en esta vida dada por Dios, la perseverancia y la constancia, si no lo tenés como parte de tu carácter, lo vas a tener que adquirir. Porque sin esta particularidad no hay buenos resultados. Bueno, tengo algunos puntitos más, vamos a ver si los podemos terminar. 6. Perseverante. Uno que puede perseverar puede aguantar las distancias, situaciones difíciles, maltratos, puede aguantar también crítica, puede aguantar un mal momento deportivo. Necesitamos ser perseverantes. Y me gusta porque cuando somos perseverantes, vamos a pasar por situaciones difíciles. El grito de las personas, la crítica desmedida de un periodista, el que nos saque un director técnico, y vamos a sufrir situaciones y vamos a tener que voluntariamente aprender que es así. Entonces, mientras yo tomo este aprendizaje, maduro, y cuando maduro estoy apto para
otros desafíos que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Entonces, mientras más difícil es la lección, mientras más profunda, más beneficiosa va a ser. Por eso no tenemos que tomar atajos, sino que perseverar en medio de las dificultades. ¿Qué te está pasando? Lo tenés que superar. Tal vez estás pasando un momento y encima la carrera de un deportista tiene como lapsos, procesos, y tenés que identificar qué estás pasando. Tal vez estés a un día, a 2 días, a 10 días de jugar en primera. Tal vez estás a un mes de firmar un contrato. Tal vez estás a un día de jugar un partido importante donde hagas 2 goles y te lleven a jugar a otro país. Como le pasó a un jugador cuando estaba en Talleres de Córdoba, Oyola, que vinieron unos emisarios a ver el partido que jugaba Talleres contra Vélez. Venían a ver al 9. Y cuando vieron al central de Talleres que marcaba al 9, terminaron llevándolo a este jugador al Parma de Italia, ¿no? Puede cambiar tu vida en un partido. Entonces la perseverancia te va a llevar hasta esa oportunidad, te va a llevar hasta ese momento. Entonces tenés que seguir avanzando en medio de las pruebas y ser perseverante. 7, el carácter que soporta. El carácter que soporta. Una persona de carácter tiene que ser capaz de soportar la presión. Esto te lo tengo que decir. ¿Querés jugar? ¿Querés ser de élite? Tenés que bancarte la presión. Para que algo sea sólido y fuerte, primeramente tiene que ser presionado. Un diamante es formado al estar bajo presiones internas, intensas. Y me gusta porque el otro día vi en YouTube un documental del diamante y todos los procesos que pasa ese diamante para terminar siendo una pieza que vale millones de dólares. Pero sin los procesos no está el valor. Entonces, aquello que crece sin restricción generalmente no es hermoso. Siempre les cuento lo mismo, ¿no? Cuando vos tengas un técnico que te agarre y te dirija, te grite, te entrene, te presione, te ponga la mirada una y otra vez y te esté entrenando, agradécele. Porque muchas veces ese técnico es el hincha quinoto, es el cargoso, es el molesto, pero vos preocupate cuando el técnico no te preste atención. Es porque no te tiene en cuenta. Pero cuando el técnico, una autoridad, un hombre, te está insistiendo, te está hablando, te está dando una palabra, te cita, te pide de nuevo otra reunión, es porque te tiene en cuenta. Entonces, entiende que si Dios manda a una autoridad, a un profe, manda a alguien, te manda a alguien para modificar tu carácter. ¿Por qué? Porque está presionándote. Y esto es importante. No invites a nadie, en este caso, que te presione. Porque nosotros tenemos que entender que la vida misma va a producir presión para llevarnos a otro nivel. Entonces, si alguna vez me dicen que quieren jugar en primera y yo les digo, pero vi las redes y a las 2 de la mañana estabas con un vaso de una bebida alcohólica. En el fondo, ¿vos realmente querés jugar en primera? Sí, pero no me da la oportunidad el técnico. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Una cosa es que el técnico no te dé una oportunidad y otra cosa es tu carrera. Si querés triunfar en el deporte, tenés que ser un hombre de carácter, aunque el técnico no te ponga. Soportar esa presión,
soportar la presión de errar un penal, soportar la presión de jugar mal un partido. ¿Quién no ha jugado mal un partido? Soportar la presión de no jugar. ¿Quién en su carrera no, en algún momento no ha sido tenido en cuenta por su técnico? ¿Quién en su carrera no le fue mal, no perdió por goleada? Aprender a soportar la presión. Es clave. Si querés dedicarte a algo, aprender a soportar la presión. 8. Ser claro. El carácter de un deportista es tener claridad. Y la claridad de la cual hablamos no significa brillantez, sino que denota entendimiento, que entiende. Y me gusta el proverbio 3:7 que dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Uno debe conocerse tanto a sí mismo como a otros. A veces nosotros nos enfocamos tanto en los demás que no tenemos claridad de nuestro corazón. Y le echamos la culpa, en el fondo estamos echándole la culpa, estamos justificándonos, pero no estamos exponiendo nuestras miserias delante de Dios y queriendo crecer. La Biblia es clave en eso. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. 9, anteúltimo, esta palabra no sé si la escucharon alguna vez, magnánimo, magnánimo, con acento en la segunda A. ¿Qué significa ser magnánimo? Es parecido a ser amplio, una persona amplia, que es amplia para tolerar a otros y no ser cruel con otros. Soporto a los otros y no soy cruel. Y al relacionarnos con otras personas, debemos completar lo que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan? El afecto, el ser ferviente, el ser adaptable, justamente con la magnanimidad, con el ser amplio. Son características. Uno no puede decir yo soy así o yo soy así. Vamos creciendo, vamos desarrollando aspectos internos que tal vez antes no lo tenía, pero ahora estoy siendo amplio, ahora estoy siendo amable. Saben que esto es una escuela muchas veces porque cuando vos tuviste un hogar donde no se decía gracias o no se pedía por favor y entras a un club y no tenés incorporado el gracias o el por favor, tal vez esa ley de convivencia te pueda apartar del resto. Estos espacios se producen para que nosotros tengamos una palabra, la podamos recibir y después enseñar, ser amable. Y tal vez estás recibiendo esta palabra y vos decís, ¿cómo me gustaría que mis compañeros reciban algo de esto? Tal vez no vean este video, tal vez nunca lean la Biblia, pero van a tener la posibilidad de estar a tu lado. Vas a hacer una carta abierta, que vas a ser afectuoso, que vas a ser ferviente, que vas a ser adaptable. Y me gusta porque sin un carácter magnánimo es difícil vivir una vida que ame a los enemigos. Una persona cruel siempre es celosa, mientras que una persona magnánima puede perdonar. Y como nosotros somos personas de equipo, tenemos que aprender a ser magnánimos. Es permisible, en este caso, que se hable con otros, a otros con severidad, pero nunca con crueldad. Sé severo, sé radical, pero no seas cruel. Tampoco uno puede ser tontamente bondadoso, pero necesitamos ser fino en este consejo, en esta palabra. A veces no somos magnánimos y somos crueles con nuestros compañeros. Somos crueles con nuestros técnicos, con nuestros profes, con la gente cercana. No nos damos lugar para poder abrir nuestro corazón y ayudarlos. Necesitamos entender
que el fin del deporte no es el resultado en sí, sino son las personas. Dios te pone en los vestuarios no por las medallas, por los trofeos que son corruptibles y que luego quedan detrás de una vitrina, sino por las personas. Dios siempre va a usar la excusa de un deporte, de un lugar, de un espacio para conectarte con personas. Si no sabes trabajar con personas, esa es tu materia a trabajar. Los logros, los equipos, los torneos, los premios, ya para los que tuvimos algo, ya quedaron en el pasado y ya nadie se acuerda. Ya, es más, hasta las remeras que vos tenías, si se las diste a algún amigo, las tenía un familiar, te las vendió. Y ahora ni remera te quedan. No es mi caso, pero he conocido ciertos casos que sus hermanos, su familia, les vendía las remeras para algunas motivaciones personales. Entonces ni las remeras te quedan. Entonces a veces uno le presta tanta atención a ese momento. Me acuerdo cuando algunos compañeros decían, vos podías tocarle cualquier cosa, ¿no? Pero te decían, pero no te metas con mi bolsillo. Era como que si vos te metías con su bolsillo, era como que te metías con su vida. El tipo podía salir de joda, podía estar con otra mujer, podía tomar todo. Pero si vos te metías con su bolsillo, era como el tema, ¿no? Y wow, cuántas motivaciones incorrectas, cuántos objetivos incorrectos. Hoy Dios nos da esta palabra. El motivo correcto es tu compañero. De dónde viene, lo que está pasando, si tiene ataque de pánico, si le está pasando mal, si está sufriendo, si no tiene para comer, si no tiene quien lo lleve. Necesitas revisar tu corazón, porque tal vez tus ojos están viendo algo que es externo, pero no estás viendo el corazón de la persona. Y el carácter del deportista necesita crecer en esa dimensión porque somos jugadores de equipo. Y si no conectamos con la gente que está cerca, es difícil que podamos ser de equipo. Es difícil que podamos hacer buenas relaciones. Y 10 y último, el carácter del deportista sobrio. Una persona sobria no es frívola. Cualquier cosa que haga una persona sobria tiene peso. Me gustó esto. ¿Por qué? Si un asunto es importante o insignificante, su importancia y peso depende de quién sea la persona que lo maneje. Es muy bueno este ejemplo porque vos podés ser el técnico de un equipo del campo o poder ser un jugador contratado por un equipo que nadie ve. Pero el peso de importancia que tiene ese lugar no es por el lugar en sí, sino por la persona y su responsabilidad. Por eso hay una palabra que siempre he nombrado, que es la palabra del terreno de lentejas que está en la Biblia. Y muchos tenemos terrenos de lenteja, ¿no? Que para alguien es insignificante, pero para nosotros es todo lo que tenemos. Y si alguien viene a querer sacarnos ese terreno, nosotros lo defendemos con todas las herramientas que podemos tener, con todas las armas. Entonces, ser sobrio es parte de un asunto importante por lo que vos portás. Y fíjense en esto, puede ser un asunto insignificante que esté en manos de una persona sobria y va a ser tomado serio por otros. Esto está espectacular. Por el contrario, un asunto significativo que está en manos de una persona liviana será considerado por otros como algo insignificante. Para aprender a ser una persona sobria, lo primero que debemos hacer es no expresar opiniones en formas livianas. Segundo, no debemos juzgar o criticar con ligereza. Y tercero, debemos hablar despacio
y con precisión. Esto no quiere decir que no debemos hablar, sino que debemos hablar con discreción. La persona que es sobria es protegida debido a que las malas tentaciones no le llegan fácilmente. Especialmente en el caso de los jóvenes, la sobriedad les trae protección, mientras que ser livianas les invita a ser dañadas. Nosotros vamos formando nuestro carácter. Esta es una etapa de aprendizaje. Tenemos muchos deportistas jóvenes. Entonces yo me tomo este tiempo para marcar un camino de ser sobrio. No se trata de que, wow, lo hice mal y ahora me siento condenado o culpado. No, todo lo contrario, tranquilo. Este es un espacio abierto para darte armas que puedan llevarte a ser una persona eficaz, a ser una persona exitosa en lo que estás haciendo, en ahorrar tiempo. Si lo tomáramos en cuanto a la precisión de alguien que trabaja en las cosas para el Señor, todos estas características te van a venir bien. Pero si lo querés volcar también en el deporte, tienen un peso los aprendizajes esto, que va a traer mucha transformación en tu interior. Cada aspecto del carácter de un deportista puede cambiar el futuro de tu carrera deportiva. No se trata de que cambie el técnico, no se trata de que cambie el club, no se trata de que cambie, en este caso, la directiva. Se trata de que cambies vos. Si tus hábitos son malos, si no vas al gimnasio, si no te alimentas bien, si no entendés autoridad, si no entendés sacrificio, si no entendés obediencia, sumisión, si no entendés sobriedad, si no entendés esos atributos, quedás afuera. Quedás afuera. Y una cosa, y termino con esto, una cosa es quedar afuera porque Dios así lo quiso. Hay muchos casos de deportistas que no pudieron llegar a cumplir sus objetivos porque la vida así lo quiso. Está bien, los entiendo, los abrazo, tranquilo, no pasó nada, vamos por la próxima meta de la vida. Pero qué tristeza es, teniendo todos los atributos de parte de Dios para llegar a ciertos lugares, perderse en el carácter, perderse en ser inmaduros, en perder oportunidades por ser una persona impuntual, por ser una persona agresiva, por ser una persona difícil, por no entender equipo, por no entender autoridad. Yo necesito aclararte esto, que sin estos atributos no llegas. Y el sistema no te enseña, el sistema te utiliza. El sistema, si sos útil, te pone, si sos inútil, te saca e usa a otro. Y el peor escenario de esto es que nadie te dice nada. Cuando quedaste afuera del sistema, la peor enseñanza viene a través del silencio. Y nadie me dice nada. ¿Por qué me sacaron? ¿Por qué no me contratan? ¿Por qué me quedé sin dinero? Y los amigos míos, ya estás afuera. Viene el aprendizaje del silencio. Estos espacios son preparados por Dios para que si te quedaste en el silencio, vuelvas a empezar. No hay problema. Que alguien te diga que ciertas características había que ejercitarlas. Tal vez tenés 40, 45, 35, 50 años y creíste que perdiste mucho territorio en tu vida. No importa, es tiempo de volver a empezar. O tal vez te agarra a los 20, a los 15 y decís que bueno, voy a tomar esto, los voy a anotar y va a ser un manual de conducta. Yo tengo que pararme sobre los hombros de alguien que se equivocó, que lo hizo bien o lo hizo mal, pero me está dando herramientas. Ese es el camino para este tiempo.